Un ratito ya. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. Vamos a esperar unos minutitos, yo creo que unos 3 minutos más, porque hoy tenemos que avanzar harto, para que ingresen algunos de sus compañeros más, por favor. Ahora me voy a recoger. Sí. Ya chicos, ya somos 27, 28. Glorita, ¿dónde estás? Que no te veo. Acá estoy. Glorita, un favor, puedes mandar al chat de tu curso, de la materia. Solamente hasta -10 voy a aceptar, o sea, 5 minutos más. Pero ya vamos a empezar la clase porque ahora la clase va a ser bastante larguita. Tenemos que concluir el tema del sistema somatosensorial, por favor. ¿Ya? Está viendo. Gracias. Bien, chicos, entonces, continuando con lo que es el sistema somatosensorial que hemos iniciado la clase anterior, ahora vamos a continuar con los otros dos sentidos que se denominan sentidos químicos, ya que son los que nos van a relacionar con el mundo exterior a través de lo que es el olor y lo que es el sabor. Entonces, ¿qué sentidos son, chicos? El olfato, El olfato y el gusto. El olfato y el gusto, exactamente.
Bien, entonces, empecemos. ¿Dónde está? No, no es esto. ¿Dónde se me ha ido? Ya, mi amor. Ya, a ver. Entonces, empecemos con, si no me equivoco, empezamos con el... ahí no puedo compartir, ¿qué pasa? Con el sistema del olfato. Ahora sí. Ya. Se ve, ¿no es cierto, chicos? Apago mi pantalla, chicos, porque cuando estoy con la pantalla encendida también empieza a cortarse y no se graba por completo la clase, ¿ya? Pero bueno, el primer sentido que vamos a hablar, del que vamos a hablar, va a ser la vía olfatoria. Esta vía olfatoria se define como la corteza olfatoria primaria. Esta corteza olfatoria primaria se ubica en todas las regiones cerebrales que van a recibir la información directa desde los bulbos olfatorios, desde esta estructura. ¿Ven el cursor de mi computadora? Sí, Doc. Ya. Entonces, una vez que reciben esta información en la corteza cerebral, a estas regiones son las que se denomina la corteza olfatoria primaria, ¿ya? Generalmente se dice que los seres humanos tenemos 347 genes funcionales del receptor del olor. Estas estructuras en la corteza cerebral van a contener o van a incluir el tubérculo olfatorio, el núcleo olfatorio anterior, el complejo amigdalino y la corteza entorrinal. Estas estructuras son las que van a estar incluidas en la corteza piriforme. ¿Ya? Por lo tanto, cada neurona receptora olfatoria en la nariz va a expresar solo un receptor funcional del olor. Entonces, las células nerviosas receptoras pueden funcionar como un sistema de cerradura. A ver, veremos quiénes están aquí. Montserrat. Estas neuronas cerradura son las que van a encajar gracias a las moléculas del olor y van a responder a una célula nerviosa. De acuerdo con esta teoría, diríamos así, cada receptor va a detectar una característica de la molécula del olor, ¿no? Más adelante yo les voy a mostrar cómo es el sistema o la vía olfatoria. La neurona receptora del olor, a ver, ven el cursor donde estamos, aquí está. Vamos a poner este puntero. Ya. Cuando el olor está en el ambiente, llega a nuestras fosas nasales, ingresa en los cornetes y va a llegar a estas terminaciones. ¿Están viendo, chicos? Sí, Doc. Ya. Cuando llega el estímulo oloroso o esas moléculas a estas terminaciones, estas van a transmitir a través de sus axones, de estas células olfatorias, llegando al bulbo. Este bulbo va a transmitir este estímulo
hasta lo que es la corteza olfatoria en el cerebro, ¿ya? Vamos a tener en la neurona receptora olfatoria, que también se denomina neurona sensorial, vamos a ver una transducción primaria y luego va a haber una transducción secundaria. Las células que van a transmitir el olor van a ser neuronas bipolares con una sola dendrita, que van a estar frente al interior del espacio de la cavidad nasal, en esta parte, en la cavidad nasal. ¿Ya? Ya. Estas células son las que van a recibir el estímulo, como les digo, y van a transmitir. Todo esto va a viajar a lo largo del nervio óptico, que es esta continuación amarilla que les estoy señalando. En este transcurso, diminutos cilios que son similares a los cabellos van a sobresalir de las dendritas de la célula receptora olfativa y penetran en el moco que cubre la superficie del epitelio olfatorio. Entonces, este es un resumen de lo que pasa en la vía olfatoria. Pero ¿a través de qué órgano se realiza la olfacción? A ver, ¿quién me dice? La nariz. Exacto. A través de la nariz. Entonces, dentro de lo que es la anatomía del sentido del olfato, vamos a tener primero, el sentido del olfato va a estar localizado en las fosas nasales. Aquí tenemos una y aquí debería estar la otra, ¿no es cierto? El sentido del olfato es uno de los sentidos menos conocidos por la localización de la membrana olfatoria. Y además porque resulta subjetivo este sentido, o sea, no todos podemos percibir todos los olores con la misma intensidad o con la misma calidad, si quieren. Y existen diferencias entre una persona y otra, ya que puede ser de que una persona tenga mayor sensibilidad a ciertos olores que otras que no. Entonces, es bastante subjetivo. Por lo tanto, el olfato es el sentido que está encargado de detectar y de procesar los olores. Desde un punto de vista general, se ha definido que el olfato, como les decía, es un sentido químico junto con el gusto, ya que van a actuar partículas aromáticas y odoríferas que están desprendidas o están siendo desprendidas de los cuerpos volátiles. Todos aquellos cuerpos que emanan olores o fragancias desprenden ciertas partículas que las captamos con el olfato. Entonces, el sentido del olfato, primero hemos dicho, va a estar constituido por estos dos orificios. Si vamos de adentro hacia afuera, vamos a advertir primero el esqueleto de la nariz, que se va a componer de un hueso y del cartílago hialino. La superficie inferior, todo lo que está en el piso de la nariz, va a estar atravesado por dos aberturas que se denominan narinas u orificios nasales.
La porción ósea, todo lo que es el hueso, va a estar constituido por los huesos nasales, por las apófisis frontales de los maxilares, por la porción nasal del hueso frontal, de aquí, y la espina nasal, además de las porciones óseas del tabique nasal. Por otro lado, la parte cartilaginosa que viene, tendría que estar representada por esta parte blanca, va a estar compuesta por 5 cartílagos. Uno de ellos va a ser los cartílagos alares, que están al costado. Si ustedes se tocan la nariz, esos pequeños abultamientos que están sobre los orificios vienen a ser los cartílagos alares, que van a tener una forma de U, ya que van de izquierda a derecha o derecha a izquierda. En este caso son libres y móviles. Se van a dilatar o se van a contraer cuando las narinas contraen los músculos que van a actuar sobre la nariz. No sé si me entienden. Cuando ustedes, no sé, hacen como una pequeña contracción o apretando los labios, entonces las narinas se separan, estos tabiques, estos cartílagos alares se abren un poco más. Luego, el tabique nasal, por eso es que he buscado esta imagen partida en 2. El tabique nasal va a dividir las 2 cavidades, izquierda-derecha, ¿ya? Y va a poseer una parte ósea y otra cartilaginosa. El tabique óseo es el que está por encima y lo que va de la mitad a la punta de la nariz viene a ser el cartílago, que es blanda y es móvil. Va a constar de la lámina perpendicular del hueso etmoides, que va a formar la parte superior, y el hueso vomer, de forma que va a formar la porción postero inferior. Ahora, el término que se le da a la cavidad nasal, se va a referir a la totalidad de lo que es por dentro, ¿ya? A la totalidad, sumando lo que es la parte derecha y la parte izquierda, que están separados por el tabique. El área olfatoria va a estar representada o denominada por la pituitaria amarilla, que corresponde a la mucosa superior de la cavidad nasal y por lo tanto va a contener al órgano periférico del olfato, y vienen estas representadas por estas terminaciones nerviosas olfatorias. ¿Ya? El área respiratoria va a ser la denominada pituitaria roja. La pituitaria roja corresponde a la mucosa que está situada en la parte inferior de la cavidad nasal. No va a tener una función olfatoria y solamente tiene la función de calentar el aire, como en estas flechas. ¿Ven mi pantalla, chicos? En estas flechas les muestro cuando ingresa el aire, aquí calienta y termina de ingresar, pero entre medio se va hacia la pituitaria amarilla. Están viendo, ¿no? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya, entonces esta pituitaria roja, como les digo, tiene la función de calentar
humedecer y filtrar el aire antes de que pase a la vía aérea superior y a los pulmones. Los senos paranasales, aquí tenemos uno que es el seno frontal, son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal y se ubican en el hueso frontal. Aquí les estoy señalando en el puntero, ¿ya? En el hueso frontal, en el etmoides, en el esfenoides y en el maxilar, es donde encontramos los senos paranasales. De todo esto se van a distinguir también los senos frontales, los maxilares, los esfenoidales y los etmoidales. ¿Ya? Entonces, en la anatomía, si se dan cuenta, estoy con un participante aquí a mi lado. Y ya que ustedes no responden, él me responde ansiosamente. Tenemos la fisiología del olfato. Dentro de la fisiología del olfato podemos mencionar que el olfato, el sentido del olfato va a estar mediado por receptores que están ubicados en la zona especializada a la mucosa nasal o epitelio olfatorio, que está en la parte dorsal de las fosas nasales. Este epitelio es el que va a contener a las neuronas bipolares receptoras y a las células de soporte y células basales. Doc, ¿puede repetir, por favor? ¿Desde dónde? Desde la fisiología del olfato está medida por los receptores. Ah, ya. Los receptores que están ubicados en una zona especializada que es la mucosa nasal o denominada epitelio olfatorio. Este epitelio va a estar en la parte dorsal de las fosas nasales, ¿no? Hacia atrás, hacia adentro. Denme un ratito, chicos, por favor. Ya, entonces, hemos dicho que este epitelio, todo este tejido, va a tener neuronas bipolares receptoras, células de soporte y células basales. Las neuronas bipolares van a tener un proceso periférico corto que terminan en las cilias emergentes de la superficie epitelial. Ya, va a haber una última porción, que es la denominada del nervio olfatorio, que se va a ubicar, si quieren, entre lo que es la lámina cribiforme antes de entrar al bulbo. El bulbo se ubica por aquí. Entonces, es a esta altura donde se denomina la porción del nervio olfatorio que va a llegar hasta el sistema límbico del cerebro. Cuando las moléculas, ahora ya no avanza. Espéreme un ratito. Cuando las moléculas olfatorias o las moléculas olorosas ingresan
por el aire al ser inhaladas, cuando inspiramos, se van a disolver en la mucosa de la cavidad nasal. Una vez que se han disuelto, los receptores, estas a través de filamentos, estos receptores que están en los polos apicales de las neuronas olfatorias, van a detectar los odorantes o los olores. Estos polos van a tener los cilios, estas terminaciones. Les estoy marcando con el cursor, yo no sé si están viendo o están escribiendo. Se ve, Doc. Ya, gracias. Estos cilios de estos receptores van a captar los olores y van a retener una molécula del olor, activando el sistema como segundos mensajeros, despolarizando la neurona a continuación, y esto va a hacer que se disparen los potenciales de acción. Cuando digo potenciales de acción ya se ubican, ¿no es cierto? Es como en los estímulos nerviosos, este es un estímulo también. Al activar el potencial de acción del cuerpo celular, se va a transmitir entonces este estímulo oloroso a través del axón, y estos axones van a ir hasta las neuronas olfatorias que están en sinapsis con las dendritas de las neuronas que van a estar situadas aquí arriba, donde les estoy marcando, en el bulbo olfatorio. Esto va a hacer que el estímulo llegue hasta el nervio olfatorio, que está aquí abajo, les estoy marcando, y esto va a tener una conexión indirecta con el epitelio olfatorio, y esto va a llegar a la corteza cerebral hasta el sistema límbico. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo claro, Doc. Exacto. Muy bien. Si hay algo que falta por ahí, me avisan, o si no, ven la grabación. Todo este proceso que les acabo de describir, es el proceso de la olfacción. Ahora, el otro sentido químico es el denominado sentido del gusto. El sentido del gusto, al igual que el de olfacción, es otro sentido químico y es el que nos va a dar las respuestas más elementales para el ser vivo en relación al entorno. Entonces, muchas veces nosotros nos guiamos o evocamos recuerdos a través de los olores, así como de los sabores, ¿no es cierto? Pero digamos, estamos en la calle y de pronto se nos asemeja, si quieren, o se nos aparece un olor dulzón, como azúcar, canela. ¿Estarían cerca de qué? A ver. Doc, ¿qué dijo? Disculpe. Les digo que si estuvieran en la calle y de pronto sienten un olor dulzón como azúcar, canela mezclada con frutas, ¿estarían cerca de qué? ¿Nunca les ha pasado eso? ¿De una pastelería? De una pastelería o de una panadería, ¿no es cierto? Entonces de pronto ya se les hace agua a la boca, para que vean que uno está en relación con el otro, ¿ya?
Entonces, los receptores del gusto y los receptores del olfato son quimiorreceptores y se van a activar ante estímulos de naturaleza química. Estos dos sentidos, y más que todo el sentido del gusto, va a tener los receptores que son secundarios. Los del olfato son neuronas aferentes primarias modificadas y los del gusto son receptores secundarios. La diferencia entre uno y otro va a estar en relación al estímulo que va a radicar en los quimiorreceptores gustativos que van a detectar moléculas que están en solución. No están en el aire como para el olfato, sino están ya disueltas. Los del olfato van a ser quimiorreceptores volátiles, ¿ya? Por eso es que los detectamos al oler. Entonces, el sentido que pertenece al sentido del gusto va a ser el órgano, perdón, es la lengua, ¿no es cierto? Y la lengua, dentro de su anatomía, va a estar conformada, a ver si se acuerdan qué son estas cositas que están aquí, les estoy mostrando en la imagen. Papilas. Papilas gustativas 2. Exacto, las papilas gustativas que se van a localizar, les cuento que no solamente en la lengua, sino en toda la boca. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales, específicamente denominados receptores gustativos. Se van a encontrar en la lengua y van a ser los principales promotores del sentido del gusto. Por lo tanto, va a depender de su localización. No todas se localizan en el mismo lugar, sino tienen áreas. Va a depender de esta localización para que tengamos la habilidad de detectar mejor cierto tipo de estímulos o sabores. Por un lado. Por otro lado, van a permitir seleccionar los alimentos según el deseo de la persona y de acuerdo a las necesidades tisulares. En relación a esto, Glorita, ya sabes lo que te he dicho, por favor. Yo no estoy viendo. Está bien, Vamos a ver en un segundo. Tengo 6 minutos, alcanzo a hacer la clasificación de las papilas. ¿Ya estás, Glorita? Sí, Gracias. Ya. Las papilas gustativas se van a clasificar en papilas fungiformes, estas, en papilas filiformes, que no están aquí en la imagen, aquí están las filiformes, las que no están son las papilas foliadas, las papilas circunvaladas o caliciformes. Las papilas fungiformes tienen la forma de un hongo. Estas papilas se encuentran en la parte frontal de la lengua. Son más fáciles de diferenciar y se emplean para percibir el sabor dulce. Las papilas filiformes, estas, son de forma cónica y además son receptoras de los sabores salados y ácidos. Las papilas foliadas se encuentran en los pliegues laterales y pequeños de la mucosa lingual y en el dorso de la lengua. Estas papilas son menos desarrolladas, ¿ya? Las papilas ¿Qué caliciformes. sabores percibían?
Doc, Perdón. las foliadas, ¿qué sabores percibían? Como están en toda la lengua, van a colaborar en la percepción de los otros sabores. ¿Ya? La papila caliciforme o circunvalada va a estar ubicada en la parte más posterior de la lengua, casi al inicio de la garganta, y son las que se encargan de percibir el sabor amargo. Y están colocadas en una depresión que hay en la lengua semejante a un cáliz. Por eso es que se denominan caliciformes. Ahora, tenemos 3 minutos todavía. Si se cortan 30 segundos y vuelven a entrar, por favor. Entonces, las papilas gustativas que están en la parte superior y a los lados de la lengua, vamos a ver si aquí tengo otra imagen, aquí hay. Las que están en la parte superior y a los lados de la lengua, son sensibles a los gustos salados y ácidos. Los salados están pintados en azul y los ácidos en verde. En la base de cada papila va a existir un nervio que envía las sensaciones al cerebro. El número de papilas va a variar de una persona a otra. Pero el mayor número de papilas va a aumentar la sensibilidad a los sabores. Por lo general, las mujeres tenemos un mayor número de papilas gustativas que los varones, así como en el caso del daltonismo. Y esto es lo que nos va a permitir distinguir los sabores básicos que antiguamente eran 4. Era el amargo, el ácido agrio, el salado y el dulce. Pero diremos que casi recientemente se ha tomado en cuenta el 5º sabor, que es el que se denomina umami, y esto se define como al sabor delicioso o exquisito, como una mezcla de todos los otros sabores que le da un aspecto delicioso. Se define así. ¿Ya? ¿Qué más? Doc, disculpe, ¿cómo se llamaba ese sabor? El que está pintado en amarillo, ves en la diapositiva, umami, con M. Umami. Ah, ya, Doc, gracias. Ya. Entonces, las papilas gustativas, como son los receptores encargados de la aparición de los sabores, se van a localizar en los bordes, en todos los bordes de la lengua, en el dorso de la lengua, también en la epiglotis hacia atrás, en el paladar blando y en la faringe. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, no solamente están en la lengua. Ahora, ¿qué nos falta? La organización, ya se me va a cortar y nos vamos a quedar en la organización de los receptores gustativos. ¿Ya? Entonces, ahí quedamos y nos vemos en unos segundos, por favor. 30 segunditos, ¿ya?